Buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Saludos desde Perú. Voy a dar apertura a esta serie de capacitaciones que me ha agendado este año 2026. Así es que todos son bienvenidos. Siéntanse a gusto por querer aprender un viernes por la noche, un inicio de año. Estamos mes de febrero, todavía faltan muchos meses todavía para que acabe el año, así que siéntanse a gusto. Agradezco bastante por su tiempo que se toman y pues que disfruten estas capacitaciones. En estos últimos 5 años, para hacer un resumen, ¿por qué inicia esto? Bueno, porque hace falta divulgar, comunicar estos campos, estas disciplinas, ¿ya? Yo llevo 12 años en sí y si contamos esta universidad, pues 17 años de mi vida dedicado a aprender sobre todo, a curiosear, a plantearme interrogantes, objetivos en este camino de las disciplinas sobre todo de las ciencias vegetales, ciencias y biotecnología de plantas. Este año 2025 traigo esta serie de capacitaciones que ahora es Masterclass, antes lo llamaba webinar, pero pues ahora he decidido llamarlo Masterclass. ¿Por qué? Porque hay un formato diferente. Ya, entonces yo les comparto lo que yo aprendo, lo que yo sigo buscando, sigo recopilando información, sigo aprendiendo en este camino. Y he elegido estos 4 temas que son muy importantes, que es como que sigue cerrando el ecosistema de lo que sigo aprendiendo y compartiendo a los alumnos, que es biofábricas de plantas que empezamos hoy día, empresas biotecnológicas, que ese es un punto muy interesante porque de ahí se abre toda la línea de lo que es negocios, bioemprendimientos, es que hay que seguir analizando también ello y hay que conocer las empresas en sí, cuáles son las potencias a nivel mundial, cuáles son las empresas en biotecnología, todo recuerden que es direccionado a las plantas. Yo hablo en sí todo lo que es plantas, no hablo nada de humanos, ni animales, ni microorganismos, yo hablo solamente plantas, el mundo de las plantas. La tercera charla es sobre todo biotecnología de plantas frutales, porque es lo que yo me he especializado en el tema de propagación masiva de plantas de laboratorio. Bueno, a mí lo que me gusta más de todos los grupos que pueden haber, ornamentales, forestales, carnívoras, acuáticas, briófitas, bastantes grupos de plantas. Bueno, a mí me gustan más los frutales. ¿Por qué? Porque es en sí los cultivos que acá en mi país, Perú, es lo que más direcciona el crecimiento del agro. Mi formación como ingeniera agrónoma también, pues 5 años he estado en tema de cultivos de exportación, cultivos que empieza a conectarse con la agroindustria. Entonces, eso me gusta mucho el tema de frutales. Y la última charla que es bioproductos de origen vegetal, que quiero seguir analizando y estudiando cada uno a detalle, porque abajo he puesto 30 años de historia e innovación. Espero hacerlo en una hora y media, esta capacitación, y traer para ustedes todos los bioproductos que marcaron esos hitos importantes hasta donde hoy estamos. Ya, si hoy se habla de papa editada genéticamente, que lo está haciendo China y comercializado, bueno, ¿cuál fue el primer bioproducto que empezó en 1980 por la industria? ¿Cuál fue ese primer bioproducto? ¿Cuál es ese recorrido que viene de bioproductos? Entonces, eso es muy interesante y pues en esta última charla cerramos con bioproductos. Esta masterclass, el primero que vamos a empezar hoy día, que es 13 de febrero del año 2026, va a ser las biofábricas de plantas. Este es un tema que yo vengo estudiándolo ya 5 años. mm, y esta sería la primera capacitación en sí en base a biofábricas, porque anteriormente yo he hablado de biofábricas en los cursos que dicto como docente, me han invitado a hablar de biofábricas, pero no he hecho en sí una búsqueda más, un recorrido por la historia, datos importantes, un análisis no hecho en sí de biofábricas. Es que este es la primera capacitación de biofábricas de plantas, que de aquí espero que siga esa línea creciendo unos 5, 10 años más, 20 años más. Yo quisiera seguir aprendiendo sobre biofábricas. Muchos de ustedes me conocen, así es que hago un breve nada más presentación de mi parte hacia ustedes. Quizás alguno de ustedes es nuevo.
Es la primera capacitación que está tomando conmigo. Bienvenido, espero que te guste, disfrutes, sea simple, porque trato de hacerlo muy simple, muy entendible, puntual y pues compartir la mayor cantidad de información, conocimiento y experiencia. Así es que mi nombre es Lirio Quillas, mi nombre completo es Lirio Rebeca Quillas Mendoza, soy de Perú, llevo, como les decía, 12 años y contando universidad, pues 17 años en este camino, en mi vida en tema de ciencias vegetales y biotecnología. Yo soy ingeniera de formación, eh, ingeniera agrónoma. Tengo dos diplomados en agronegocios y en agronegocios y administración de empresa y una maestría pausada en tema de mejoramiento genético de plantas. Y pues he estado yendo así como que aprendiendo en diferentes campos. He estado trabajando en empresa, dirigiendo un laboratorio dentro de acá una de las empresas más conocidas en Perú, Vivero Los Viñedos. Yo he estado como jefa de su laboratorio. He sido investigadora porque he desarrollado mis propios protocolos que han ayudado a poder sacar producciones de plantas, frutales. Pues he implementado mi laboratorio que Genplan inicia en el 2017 como un laboratorio de plantas, produciendo una capacidad máxima de 200.000 plantas. Y con eso abastecimos a nuestros clientes de vivero. Y de ahí pues mejoramos el modelo de negocio, nos introducimos a lo que es empresa de capacitación, que llevamos ya 5 años como empresa de educación en línea en biociencias, brindando cursos, ahora diplomados. Y pues en este viaje voy a seguir tanto de hacer empresa, del emprendimiento, de divulgar ahora la ciencia, divulgo ciencia también a través de TikTok, pueden ver mis videos. Doy muchas recomendaciones de libros, sobre todo, y pues pequeños contenidos. Y así voy a seguir en todo el ecosistema que me permita trabajar en ciencia. Entonces vamos a comenzar esto. Y yo empiezo con un dato muy fuerte, ¿ok? Que hasta yo me he quedado un poco anonadada. Quizás no es actualmente el dato 2026, pero es un dato que está en el parámetro 2020, 2022. Es que es un dato actual. La brecha global. ¿Por qué necesitamos biofábricas? Y este es el punto principal. ¿Por qué necesitamos biofábricas? Porque hay un mercado global de micropropagación que abarca este número, ¿ok? Que estamos hablando de 16.000 millones, billones de plantas, que es una demanda mundial estimada anual de material vegetal limpio y sano. Eso es lo que nosotros necesitamos en todo el mundo, ¿ok? Esta es la cantidad, la cifra que necesitamos cada año en el mundo, para todos los países que se introducen en el agro, en producir plantas, en sacar alimentos, ¿ok? Este número representa el volumen total de plantas en todo el mundo. Y acá estamos incluyendo los grupos de plantas frutales, forestales, ornamentales, cultivos industriales, cultivos alimentarios. Todos ellos, en conjunto, todos los países deberíamos estar en este rango, en este número. Pero la realidad es otra. La realidad es que no estamos ni siquiera al 90% de acercarnos a este número que deberíamos hacer cada año, ni siquiera al 50% de lo que deberíamos hacer este año, cada año, perdón. ¿En qué número estamos nosotros? Bueno, la producción actual por cultivo de tejidos, micropropagación llamado, es de 1.500 a 2.000 millones de plantas sobre año. Esa es la producción anual que se hace. Quiere decir que de esta cantidad que está acá, nosotros solamente estamos en un crecimiento anual de un 5 al 10%. Nada más, un 5 al 10%. Y acá yo quiero que tú tomes atención a esto porque esto cae a todos, ¿ok? Cae al que tiene empresa, cae al emprendedor, cae al investigador que trabaja en un centro de investigación, valga la redundancia, cae a todos. Cuando tú te preguntes, yo sé que surgen esas preguntas, el mercado tiene mucha competitividad, el cultivo ya no es ahorita ya el boom, ya.
sea, tú te metas un montón de cosas negativas a tu cerebro, que yo sé que eso a veces abunda. Recuérdate con qué te comparas, dónde está esa brecha, dónde está esa barrera donde que tú dices que hasta aquí nada más se llega, ¿dónde? Bueno, acá yo te presento una. Este es el número mundial de plantas que se debería obtener, pero sin embargo no estamos ahí, estamos a un 5 y 10%. Cuando tú miras desde ese ángulo, es ahí donde que las cosas cambian. Es ahí donde que te das cuenta que ni siquiera la cantidad de vida que tiene el ser humano, que estamos en promedio de 80, 75, pues ni siquiera eso te alcanzaría para poder lograr muchas cosas que quisieras. Pero es mejor sentirse así que irse al otro lado y sentirse que no hay oportunidad, hay problemas, que hay parámetros que ya llegaron a su tope. Esta demanda global anual estimada de plantas limpias y certificadas, sobre todo en todos los sectores agrícolas, es decir, todas las hectáreas que se siembran en el mundo, todas las reposiciones anuales, todos los cultivos comerciales, todas las ornamentales, forestales, todos esos grupos de plantas, no significa que todas esas plantas sean producidas por micropropagación, ¿ok? O sea, a este número, a lo que quiero también que quede claro es, voy a marcar acá mejor así con mi a este número que estoy mostrando acá, ¿ok? No significa que todo esto tiene que ir de micropagación, solamente esto nada más entra a micropagación, estamos a un 5 o 10% nada más. Solo una pequeña parte de esa demanda es cubierta actualmente por cultivo in vitro, así es que eso qué quiere decir que hay un montón de tiempo, si es que si pudiera decir así, para poder mejorar eso, acercar qué cosa, la agricultura, acercar y cerrar esa brecha, ¿ok? Porque esto de acá se está cubriendo, otros porcentajes más, que ni siquiera estamos en un 50%, se está cubriendo, obviamente, por la propagación convencional en viveros, por la producción en los campos, la producción, la agricultura que ha ido también evolucionando 1.0, 2.0, 3.0, ahora estamos ya empezando 4.0. Bueno, pero, ¿qué es lo que hace esa innovación, ese cambio? Bueno, el utilizar laboratorios, plantas de laboratorio, no hay más que decir, es eso, utilizar plantas de laboratorio. Bueno, ¿y qué rango está en el mundo el que utilicen las empresas de todo tipo de sector, de todo tipo de organismo, plantas de laboratorio? Esto, 5 y 10%, eso es todo. La brecha entre demanda global y la producción in vitro que ustedes están viendo acá es enorme. Ahí es donde surgen las biofábricas. Ahí es donde que uno se tiene que responder por lo que yo les decía acá. ¿Por qué necesitamos biofábricas? Ahí es donde que tienen que surgir estas biofábricas como un modelo industrial para que puedan acelerar esto, porque el sistema, las técnicas utilizadas por semisólido, las técnicas que ya utilizadas por laboratorios, los laboratorios ya no son suficientes. O sea, ¿necesitamos laboratorios implementar más? Sí, claro que sí. La cantidad que se implementa por un país, si ustedes supieran, es lento, es lento. Y ahora imagínate, si así nada más estamos, necesitamos acelerar esto. Por eso es importante las biofábricas. Bien, la agricultura moderna enfrenta desafíos hoy en día. Estos desafíos mundiales tenemos desde que tenemos que aumentar la productividad y ya estamos bien clarito por qué tenemos que aumentar esto para llegar al menos a la valla. Garantizar sanidad vegetal, tener plantas libres de enfermedades, mantener uniformidad genética. A veces, cuando, cuando no se implementa un laboratorio, así, cuando no se implementa un laboratorio, cuando no se opta por esto, al menos desde las empresas del Estado, bueno, toda la cadena que se tiene de variedades en el camino se van perdiendo, se van cambiando, la genética sobre todo, la genética. Bueno, y responder a mercados internacionales cada vez más exigentes. Y esto también depende de países, ¿no? Como los países que más adelante vamos a ver cómo Latinoamérica ha crecido enormemente
pero en ese seleccionar sus mercados, en ese poder producir plantas y saber a dónde llevarlos, en eso de hacer diferente, utilizar alimentos que le llaman ahora superalimentos, aunque son alimentos iguales, ¿no? Superalimentos, que tienen más precio, más costo. En este escenario, la micropagación dejó de ser una práctica experimental para convertirse en una herramienta industrial. Esta masterclass, la que he preparado para ustedes, ¿ok? Acá yo no voy a hablar nada de lo que es la técnica de cultivo de tejido, qué es biotecnología, qué es un laboratorio, no, no, todo eso de ahí ya me he pasado, quien les habla, con también los docentes de Genplan, ya estamos en esto ya 5 años. Hay más de 30 cursos que ustedes pueden tomar en 5 o 6 disciplinas para tener las bases, los fundamentos y seguir también en otros niveles de temas, ¿ok? Acá solamente es ver desde una perspectiva que ya conocemos por qué es importante hacer biofábrica y vamos a analizar las biofábricas, las que hay, cuál es ese recorrido de la historia, cómo han surgido. ¿Qué contiene una biofábrica? ¿Cuánto es el costo de una biofábrica? ¿Ok? Así es que espero que el tiempo alcance. Vamos por el primer bloque. La pregunta simple, ¿qué es una biofábrica? ¿No? ¿Qué es una biofábrica? Ya nosotros ya entendemos que es fábrica, es una producción en serie, ¿no? ¿Ok? Que del siglo XX empiezan todas las fábricas, ¿no? Empieza la era industrial con todo lo que es en series, ¿ok? Y ahí también nacen las biofábricas, ¿ok? Pero bio por lo que es vida, ¿no? Por lo que es vida. Biofábricas hay un montón de diferentes campos, de microorganismos, de plantas en este caso, de un montón de seres. Nosotros solamente nos vamos a enfocar en plantas. Y para eso primero vamos a empezar a diferenciar, ¿ok? Vamos a empezar a diferenciar eh, qué es un laboratorio y una biofábrica, ¿ok? Y yo quiero que acá ustedes con esta masterclass al menos entiendan esos conceptos, esos términos, todo esto les sirva para que puedan también difundirlo, para que puedan hablarlo. Un laboratorio de plantas, ¿ok? Que está más representado por un espacio cerrado, donde que hay más científicos, hay más ciencia, hay más investigación. Bueno, los objetivos acá son claros en un laboratorio. Es la investigación básica o aplicada. Básica, ¿no? Donde que nosotros estudiamos la planta es el ratón del laboratorio, si me hacen recordar ustedes en el chat, ¿cuál es la plantita que es el ratón del laboratorio? Una plantita chiquitita utilizada desde el siglo pasado. Bueno, se hace estudios fisiológicos, estudios botánicos, morfológicos, estructurales, ahora ya genéticos, aplicados con ciencias ómicas, ADN, ¿no? Arabidoxis, gracias Montserrat, Arabidoxis, ¿no? Que ese es el ratón del laboratorio de nosotros de las plantas. Bueno, entonces el objetivo del laboratorio es la investigación básica o la aplicada, es decir, ya desarrollamos qué cosa, bioproductos, que eso lo vamos a ver en la cuarta masterclass, los bioproductos que se han desarrollado en 30 años, ¿ok? Quería poner 50, pero ya es demasiado ya. Entonces, otro objetivo que tiene el laboratorio es desarrollar nuevas técnicas. Toda técnica, toda herramienta sale del laboratorio, por eso necesitamos tener ese cerebro en todas las empresas. Otro objetivo es los procesos biológicos, el estudio de esos procesos, el desarrollo de protocolos. Una vez que termina todo eso, porque hay una serie de pasos, protocolos, reglas, leyes, procesos, aprobaciones, hay patentes, no hay patentes, ¿ok? Dependiendo del proyecto, una vez que ya termina todo eso, ¿qué sigue? Solamente sigue un ciclo repetitivo. Termina la investigación y ahora sigue hacerlo en serie, hacerlo en escala. Esa escala todavía sigue llamándose laboratorio, todavía sigue llamándose laboratorio. Esa escala puede ser pequeña, mediana, es decir, producir en bioreactores, que para eso surgen los bioreactores, para producir masivamente ya plantas, pero estamos hablando de cantidades y capacidades de 100.000, medio millón, hasta 1 millón. Cuando el laboratorio produce 1 millón de plantas, todavía podemos llamarle laboratorio. Cuando pasa de 1 millón de plantas, podemos decirle biofábrica.
aunque no tenga la infraestructura, pero podemos ya decirle biofábrica. ¿Ok? Las tecnologías, bueno, las tecnologías avanzan conforme las técnicas se implementan, conforme la agricultura avanza, ahorita estamos en 4.0, conforme el mejoramiento genético avanza, que ahorita ya estamos en mejoramiento genético convencional, conforme la biotecnología avanza, todo eso. Y los equipos, para ahondar más del laboratorio, para saber más a profundidad el croquis de un laboratorio, planos, costos, lista de materiales, tamaños de laboratorio, tipo de laboratorio, cada uno su presupuesto, laboratorios ahora que están saliendo, que siempre comparto también con mis alumnos, porque hay dos grupos, ¿no? Uno que son para emprendedores y el otro que son para, pues, los investigadores, los científicos que hacen proyectos dentro de las empresas, de los organismos. Entonces, hay dos grupos de laboratorio. Bueno, para nosotros estudiar más a fondo el laboratorio, para eso, bueno, acá no es la capacitación. Simplemente hay un curso, no sé si ustedes lo han llevado o muchos de ustedes lo habrán llevado. Bueno, este curso cada año se actualiza. Este curso lo vengo dictando hace 5 años. Lo tienen de manera asincrónica, es decir, todo el año, todo el año. Ustedes pueden comprar este curso en cualquier momento, hoy día, mañana, pasado. Todo el año hay de manera asincrónica. Y también de manera online en vivo, que se dicta solamente 2 veces al año. Abril y septiembre, nada más. Yo dicto este curso 2 veces al año. Ahora voy a dictar abril y voy a dictar en septiembre. Y de ahí ya no dicto el curso. ¿Por qué? Porque ya no se puede, no hay tiempo. Y voy a seguir dictando este curso 10 años más. Espero que pueda traerle un montón de cosas más, pero para aprender de laboratorio, bueno, hay este curso, ¿ok? ¿Va a salir más cursos de laboratorio? Claro que sí, ¿ok? Claro que sí. Pero ahí tienen un curso. Nos vamos a enfocar en biofábricas, en biofábricas. Ahora, ya estamos ahora sí ya al 100% en biofábricas, para adelante nada más. Los objetivos de una biofábrica es la investigación aplicada, ¿ok? Acá no hay investigación básica, acá no hay. En una biofábrica, olvídate, no hay investigación básica. La biofábrica tiene que optar por comprar, si quiere acelerar para una empresa privada, tiene que comprar protocolos, comprar procesos, contratar asesores, contratar científicos, hacer ese traspaso de conocimiento, de experiencia y en la biofábrica empiezan a hacer una investigación, otra vez la investigación, pero una investigación aplicada, una investigación para estandarizar para producciones que se vienen en cadena. ¿Ok? Ese es el objetivo de una biofábrica. Otro objetivo de una biofábrica es hacer protocolos. ¿Ok? Se abre aquí todo un abanico de hacer protocolos. Y acá yo les he compartido a mis alumnos y les digo así un resumen rapidito, nomás chiquito, ¿no? De que yo tenía una experiencia que les había compartido a ustedes de un asesor mío que se había tardado 20 años de su vida en desarrollar 15 protocolos. 15 protocolos, 20 años de su vida. Cuando yo supe ese número y esa cantidad de tiempo, es ahí donde que yo me di como que una sorpresa. Yo dije, me voy a tardar ese tiempo por hacer 20 años de mi vida, 15 protocolos, no habrá otra forma de hacerlo más rápido, ¿no? Primero diciéndome a mí, después, bueno, al día de hoy pues sigo aprendiendo. El punto es de que la forma de hacer más rápido, más protocolos, es en biofábricas, es en biofábricas, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la forma como se pueden probar, porque en pequeñito, en un laboratorio, a veces puede que sea así, todo sale el bioproducto, pero al final lo que queremos es ¿qué cosa? Alimentar el mundo. Lo que queremos es alimentar el mundo, lo que queremos es que el alimento llegue a las casas, las plantas lleguen a los campos y eso de ahí se tiene que probar en serie, en producciones masivas. Así es que las biofábricas son las que sacan cantidad de protocolos. Otro objetivo es el servicio diverso que brinda, porque ya se convierte en un centro de abasto de producción masiva. Así es que brinda diversos servicios. Si ustedes, no sé si algunos, siempre me voy a referir a mis alumnos, ¿ok? Pero alumnos, si ustedes, yo les he dicho en clase que un laboratorio, y les he detallado así en Excel, les he escrito, les he hablado tantas veces que un laboratorio tú tienes el objetivo de qué? De diversificar, ¿no?
y que que un laboratorio tiene que vender muchas cosas, servicios, productos, proyectos, contrataciones y un montón de cosas. Ahora imagínense una biofábrica. Una biofábrica como un centro de producción masiva también tiene una cantidad de cosas que puede vender, ¿ok? Que puede vender. Las escalas en las biofábricas, que eso lo vamos a ver, es mediana a mayor, ¿ok? Nunca es pequeño, nunca es pequeño. Lo podemos llamar laboratorio cuando tenemos bioreactores adentro, pero ya cuando es un centro es mediano a mayor. Estamos hablando desde 1 millón de plantas mínimo, eso es como para empezar, 10 millones, 20 millones de plantas al año, ¿ok? Lidio, y al día de hoy, ¿qué países, así les digo, ¿no? Un dato, ¿no? ¿Qué países están llegando a 20 millones de plantas anuales que sacan de esos laboratorios inmensos llamados biofábricas? Bueno, uno de ellos es China. China es la que está tomando ahorita la batuta en esto de sacar cantidad de plantas. Y China ya tiene la edición de genes aplicado a varios cultivos, que tampoco están hasta clases sobre edición de genes, eso vamos a ver en bioproductos. Pero imagínense ahora que conecten eso con las biofábricas que tienen. Bueno, China es un caso a nivel mundial, ¿ok? Que está arrasando con esa capacidad hasta más. Otro caso muy interesante, pero como que es una subida y una caída, así decirlo, es Cuba. Es Cuba con sus biofábricas. Bueno, acá en las biofábricas también tenemos equipos, diferentes tipos de equipos, ¿ok? Vamos a seguir. Vamos al bloque 2, infraestructura, puntual, preciso. Yo he escuchado, porque me he recorrido el canal de YouTube, me he recorrido varios sitios por internet, así es que yo he escuchado a algunos docentes, doctores, sobre todo doctores científicos, que a veces cuando les preguntan sobre costos, sobre precios, sobre tamaño, no quieren decirlo. No quieren decirlo porque pues quizás son parte de una empresa, de un organismo y pues no van a compartir eso o no quieren tener problema, digamos así, con otros colegas con el tema del dinero. Bueno, en mi caso no es eso, ¿ok? Yo a ustedes yo les comparto números. Yo les comparto números porque yo no estoy aliada con ninguna empresa, ninguna compañía a nivel mundial. Yo les comparto números. Y es mejor saber de números, porque si tú no sabes al menos esos datos básicos, ¿cómo vas a saber estas cosas? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a avanzar si no vamos a saber estas cosas? En el tema del laboratorio, por ejemplo, yo les he compartido números, les he compartido medidas, mediciones, croquis, planos, o sea, son cosas que les comparto a ustedes porque quiero que ustedes también aprendan y avancen, vean una perspectiva diferente. Es que vamos a ver acá cosas puntuales nada más. Esto podría expandirse mucho más, pero pues, estamos en una masterclass nada más. Vamos con la clasificación y producción de una biofábrica. Vamos con los primeros números. Tipos de biofábrica. Y quiero que estos se recuerden. No les voy a tomar examen, nada. Solamente quiero que se recuerden y no se olviden. Así como el laboratorio. Yo les dije que hay 3 tipos de laboratorio. Y vino en clase, vino en su examen de los alumnos asincrónicos que llevan. Vino en su examen. ¿Ok? Yo quiero que de acá en adelante, todo este año 2026, si es que seguimos hablando de biofábrica, yo quiero que se acuerden de esto. En tema de biofábrica hay 3 tipos. Pequeña, mediana e industrial. ¿Ok? Pequeña, mediana, industrial. Así lo vamos a llamar de ahora en adelante. Y la producción anual de una pequeña es de 1 a 3 millones de plantas. Si tú en tu país conoces algunos laboratorios que están en esta escala de producción que sacan, bueno, eso es una biofábrica pequeña. La biofábrica mediana es de 3 a 10 millones de plantas. Y la biofábrica industrial de 10 a más de 30 millones de plantas. ¿Ok? Generalmente las biofábricas industriales son las que, como les decía el ejemplo de China, son las que esos casos casi únicos, casi es como que apostarle tanto a algo que no sabes si mañana quiebra y quiebra con todo, ¿ok? Las biofábricas pequeñas, podríamos decir así, que con compañías o empresas privadas que ya tienen una experiencia en el rubro agrícola, en campo, en vivero, bueno, dicen, vamos a apostar por una biofábrica y empiezan una biofábrica.
Bueno, quizás este no tiene tanta pérdida. ¿Por qué? Porque todavía tiene la cadena que le sujeta, que es el vivero y el campo. ¿Ok? Las biofábricas medianas son aquellas en las cuales para hacer esto, para implementar esto, necesitamos varios organismos que participen. No se lanza una empresa privada solo, no se lanza un empresario solo a decir, bueno, voy a poner mi biofábrica. No, no, no. Preferible, si se va a ir por una mediana, es que varios participen. Participe la región, participe el gobierno regional, la región, el distrito, participe el Estado, participe un centro de investigación y participe la empresa privada. Y así entre varios organismos ponemos esta biofábrica. Entonces ahí les estoy dando datos puntuales y cómo son sus características de cómo nacen y cómo se implementan cada una de ellas. Tenemos otros números, tamaño. Recuérdense estos números de tamaño, porque muchas veces hemos hablado del laboratorio, de los números, del tamaño. Ustedes ya lo saben. El laboratorio, ustedes ya saben el tamaño. Los tamaños ya lo saben. Y los laboratorios, recuérdense que hay dos grupos. Uno que es para emprendedores, que es un laboratorio casero, y el otro grupo que es ya porque es una empresa. Bueno, acá en Biofábrica tenemos tres tamaños. La pequeña, la mediana y la industrial. La pequeña estamos hablando de 500 a 800 metros cuadrados, ¿ok? Así es que con esto nada más, con este tamaño, pues ya todos los emprendedores ya estamos fuera. O sea, con mencionarles, voy a retroceder un poquito ese tablero, con mencionarles nada más una biofábrica pequeña, todos los emprendedores estamos fuera. ¿Ok? Todos los emprendedores, todos, todos. Yo estoy dentro, todos los jóvenes, todos los que están haciendo un laboratorio casero, todos los que están experimentando, los que están empezando, los que tienen un laboratorio quizá llega a 2, 3 años. Todos nosotros los emprendedores estamos fuera, no estamos en estas ligas. Hay que aprender, hay que con humildad aprender, hay que seguir metiéndonos en la industria. Todavía tenemos camino, pero hay que aprender cómo se hacen estas cosas, ¿no? Cómo se hacen estas cosas, porque es interesante. ¿Ok? Ya sabemos que estamos fuera acá, pero vamos a seguir estudiándolo. En la pequeña estamos hablando de 500, 800 metros cuadrados, ¿no? La mediana de 1000 a 2000 metros cuadrados y la industrial, bueno, de 3000 a 5000 a más metros cuadrados, ¿ok? Tenemos ahora otros datos interesantes, así rápido, es el tema de las áreas obligatorias, ¿ok? Solamente he hecho un listado, como les digo, porque acá no me voy a enfocar tanto en infraestructura, esto está para hablar más. Estas cantidades que estoy tomando acá, este es un rango promedio, este es un rango promedio que yo he sacado de mi información, de mi búsqueda del internet, de todo este masterclass que ustedes van a ver casos, historia, fotos, países, o sea, de todo esto, ese es el rango promedio y ya les traigo así puntual. O sea, así ya puntual les traigo con tablero y diciéndole tanto es el número, tanto es, ¿ok? Como les digo, por eso se llama clase maestra, ¿ya? Tenemos el tiempo muy, muy corto. Acá he hecho un listado de las áreas obligatorias que necesita una biofábrica. Desde resección y lavado. Esto sí ustedes se hallan porque un laboratorio empieza así. Un croquis de un laboratorio, ustedes saben cuáles son las divisiones y cuáles son la lista de material e infraestructura de un laboratorio. Bueno, ya, imaginemos que ya sabemos todo eso de un laboratorio, ahora estamos subiendo más. ¿Ok? Lo primero es la resección y lavado. El segundo es los autoclaves, los equipos industriales, y no estamos hablando de uno. No estamos hablando de uno, estamos hablando de unos tres, unos seis, unos 10, unos 20. Preparación de medios de cultivo, la zona de que nosotros le llamamos fórmulas y medios de cultivo, ¿no? Que tienen que tener. Las áreas de siembra, áreas de micropagación, que también se le llama. Acá, por ejemplo, tenemos una foto, que esta es una foto del país de Cuba, de una biofábrica muy conocida, donde que este es el área de fórmulas y medios de cultivo. Miren la cantidad de frascos que tienen y la forma como están sirviendo. Y esto no estamos diciendo que es del año 2025. ¿Ok? Pero en ese tiempo la biofábrica, para poder servir, porque tienes que hacer un estándar. ¿Cuánto es el estándar básico, así rapidito? ¿Cuánto es el estándar básico para servir medios de cultivo en un laboratorio? Con un equipo de 60 litros de autoclave al día, una persona
sea el asistente o sea el cirujano al quien contrates, no el jefe de laboratorio que hace esto, sino que el operario. Bueno, una persona, el estándar promedio al día en medio de cultivo que tiene que servir es de 12 litros. Mínimo es 10 litros y puede ir hasta 20. Si hay dos turnos, turno mañana, turno tarde y turno noche. Podríamos hacer 20 litros al día. Ese es como que el estándar de laboratorio. Y ahora imagínense una biofábrica. En una biofábrica lo que empieza a cambiar son los equipos. A veces esos equipos, los proveedores tienen esos equipos, pero a veces hay países que no lo tienen, así es que tienen que mandarlo a hacer. O sea, empiezas a hacer equipos, ¿ok? Entonces acá en esta imagen vemos cómo el autoclave está conectado con una manguera y de frente del autoclave de lo que ya está todo el medio de cultivo esterilizado, pues está sirviendo a cada envase, ¿ok? A cada envase. Y solamente este ambiente, estamos hablando que este ambiente es para servir el medio. En un laboratorio, que también les decía eso a mis alumnos, en un laboratorio, el área de fórmulas y medios de cultivo mínimo, ¿cuántos ambientes debería ser? ¿Cuántos cuartos? Tres. Tres debería ser mínimo. Ahora imagínense una biofábrica. Bueno, tres mínimo podría ser cinco o un ambiente mucho más grande. ¿Ok? En el área de siembra y cirugía, donde que van las cabinas de flujo laminar, bueno, acá se ve la cantidad por cabinas, ¿no? Por cabinas. ¿Qué se necesita obligatoriamente en una biofábrica? Doble compartimento. Doble compartimento. Una cabina de 1.20, 1.50 de distancia que ingresen dos cirujanos que puedan hacer el trabajo. Mientras más cabinas hay, más producción hacemos. ¿Cuánto es el estándar en laboratorio de producción masiva de plantas para sacar por operario? Bueno, más o menos está en el rango de 2.000 plantas por día, 1.000, 2.000, ¿ok? Al mes, que no contamos todo el sábado, domingo, feriado, bueno, 20 días, bueno, estaría sacando unas 20.000 plantas o en equipo todos, turno mañana, turno tarde, bueno, en conjunto todos en una etapa trabajando estarían sacando unas 20.000, 40.000, 50.000 plantas, hasta 100.000 para llegar a 1,5 millones, que es el rango que queremos como un laboratorio tope que hasta ahí llega, de ahí sigue biofábrica, ¿no? Ahora imagínense en una biofábrica, ¿cuánto estarán los estándares? ¿Cuánto estarán los estándares? ¿No? Entonces acá ya entramos a un montón de cosas que analizar, pero estoy así no conectando con el laboratorio. Salas de crecimiento, salas de crecimiento para las plantas, ¿no? Bueno, acá tenemos todavía el área de incubación por capacidad de producción, ¿no? A más cantidad de áreas de incubación, más cantidad de producción. Pero también las áreas de incubación de una biofábrica cambian. ¿Cambian en qué forma? En los grupos de plantas. Hay grupos de plantas que necesitan temperaturas a 21 grados, que es el óptimo, es el rango promedio. Hay otras que necesitan 18 grados, hay otras que necesitan 25 grados. Cambian las áreas de incubación por etapas. Hay todas que tienen que estar en etapa de clonación, otras que tienen que estar en enraizamiento, otras que tienen que estar en siembra. Entonces, hay distintas áreas de incubación. En el tema de acá de la aclimatación, como vemos acá los túneles, dependiendo del cultivo, acá en Latinoamérica sobre todo ha crecido, empezaron con el tema de cultivos tropicales, entonces los túneles eran más expuestos, no estaba tanto el cerrar, eran invernaderos. Entonces, toda esta lista de, digamos, de áreas se necesita en una biofábrica como requisito para poder hacer el trabajo, ¿no? Tenemos el área de multiplicación, el área de enraizamiento, área de aclimatación, control de calidad. ¿Se acuerdan que yo les hablé sobre el área de control de calidad, un organigrama? Hay un organigrama que yo les compartí, rapidito voy a proceder por acá, ¿no? Los organigramas cambian, son tres organigramas, o sea, tres estructuras. Cuando es un laboratorio hay dos organigramas y cuando es una biofábrica entra el tercer organigrama de la estructura. La primera es un jefe de laboratorio, ¿no? Y acá tenemos solamente tres áreas de trabajo. El área de fórmulas y medios de cultivo, el área de control de calidad y el área de micropagación. ¿Ok? Cuando las personas van aumentando en un laboratorio, que ya no estamos hablando de dos, de cuatro, de ocho, sino que ya estamos hablando de un rango de 12, de 16 personas para hacer una producción de 500.000 de plantas a un rango de 1 millón,
Bueno, entonces el organigrama, la estructura de personas y de departamentos o áreas también va creciendo, va creciendo. ¿Ok? Y para una biofábrica necesitamos este organigrama, necesitamos guiarnos por un organigrama para que de ahí crezca para una cantidad de personas de 60. Una biofábrica maneja 60 personas, mínimo 40 y en el parámetro de 40 60 personas. Y podemos ir a más, Lirio, podemos ir 100, 200, 1000 personas. No, lo que se tiene que hacer en una biofábrica es automatizar más, automatizar más. Bueno, entonces acá está la lista de áreas, ¿no? Control de calidad, que si acá en control de calidad entraba como un área, bueno, acá en el segundo de estructura, en el segundo organigrama, entra como un departamento, ocupa 2 turnos, entra cada uno un asistente, y en una biofábrica ya pues entra mucho más grande ese área de control de calidad, donde que ya mira muchas cosas. Mira toda la trazabilidad del cultivo, mira el mapeo genético, mira la sanidad vegetal. Pueden entrar con otras cosas ahí, el tema de lo que es las certificaciones, la patente, los registros, todas esas cosas hace el área de control de calidad, pero crece conforme cómo crece el organigrama, cómo crece la estructura de un laboratorio, una biofábrica. Y esta es otra cosa muy importante que quiero que ustedes no olviden, que una biofábrica no nace de cero. Una biofábrica nace de la evolución de un laboratorio, ¿ok? Una biofábrica nace de la evolución de un laboratorio. Una biofábrica no se crea en su infraestructura, en las personas, en las plantas, no, no se crea de cero, no. Nace de una evolución de un laboratorio que se tiene antes. Ahora, para esa biofábrica nacer, que ya hemos visto que hay 3 tipos, ¿no? Acá, ¿no? 3 tipos, pequeña, mediana, industrial. Bueno, pueden nacer por la pequeña, pueden nacer por la mediana, pueden nacer por la industrial. No hay problema, o sea, no es una escala, no es una escala generalmente, porque ya les he explicado cada uno cómo son sus características y quiénes son los involucrados, ¿verdad? Es diferente, ¿ok? Pero el punto es de que nace de la evolución de un laboratorio. Y si queremos hacer una biofábrica, lo digo así como que queremos hacer, no, no es que queremos hacer nosotros, pero esa es una forma de decirlo. Si se quiere hacer una biofábrica, digamos así, o se han hecho biofábricas, bueno, han tenido que tener esa experiencia de hacer laboratorio, ¿ok? Han tenido que tener esa experiencia de hacer laboratorio. ¿Y cuánto tiempo, Lirio, demora en hacer un laboratorio, en tener una experiencia de hacer un laboratorio? Bueno, si ustedes miran a su alrededor, en sus docentes nada más, catedráticos de universidades, se darán cuenta que toda esta industria agrícola, toda esta industria de las plantas, lo dirigen los adultos, ¿no? Y generalmente antes, ahora ya es otro ciclo, ¿no? Pero antes un asesor eh, que entra a las empresas y todo esto era a una persona que pasaba los 50 años, que pasaba los 50 años, ahí era. Bueno, entonces, acá tenemos área administrativa y trazabilidad digital, almacén de insumos y reactivos, área de descarte biológico. Entonces, tenemos muchas áreas muy interesantes que podríamos profundizar mucho más. O sea, en infraestructura nada más acá podremos profundizar bastante, ¿ya? Bastante. Esto, por ejemplo, podremos conectarlo a qué? Podemos verlo en croquis, en planos. Podríamos ver esto junto con costos. Podríamos ver esto con acá como abajo que les había dibujado el organigrama y estructuras, ¿ok? O sea, son muchas cosas que ya les dejo a ustedes para que puedan pues, seguir investigando, aprendiendo, ¿no? Sigan el camino. En equipamiento industrial, en equipamiento autoclaves con S, ¿no? De conjunto, de grupo, ¿no? Una biofábrica ya tenemos ya 3, 6, 10 autoclaves, 10 a 40 cabinas de flujo laminar, según escala, cámaras de crecimiento LED, sistemas de bioreactores, mezcladores automáticos, sensores ambientales digitales, software de gestión productiva. Había una tesis que yo vi de mis búsquedas, por ejemplo, las biofábricas de Cuba, cuando ya estaban las biofábricas, ¿no? Porque ellos tienen otro tipo de problemas que los laboratorios. O sea, todos tienen problemas y los problemas son necesarios porque es una forma de que tú puedas generarte retos, generarte de qué estás hecho, ¿no? Entonces, las biofábricas tienen otros tipos de problemas y ese tipo de problemas sobre todo se llama el automatizar, el estandarizar.
Entonces, había una tesis muy interesante del tema de informático, como habían sugerido un sistema para una biofábrica, porque era necesario, porque todo lo llevaban en registros, en la computadora y en cuadernos nada más lo llevaban. Entonces, todas esas cosas ya se va viendo acá en equipamiento. Equipos de diagnóstico fitosanitario, generador eléctrico de respaldo. Vamos a terminar esta parte con costos. El bloque 2 con costos. ¿Cuánto cuesta al ir a una biofábrica? Bueno, en primer lugar, ya les he dicho que ustedes y quien les habla, pues no estamos descartados de hacer una biofábrica, porque ese no es el camino. El camino es, ya les expliqué cómo se hacen, ¿no? ¿Cuáles son estos costos? Biofábrica pequeña, ¿no? De 1 a 3 millones de plantas. Estamos hablando de $300.000 a $500.000, ¿ok? $500.000. Biofábrica mediana, $1 millón, $3 millones, $5 millones. Biofábrica industriales, $5 millones, $15 millones a más, ¿ok? Estos son los costos. Vamos al bloque 3. Vamos entrando al bloque 3, ¿ok? En este bloque 3 vamos a ver el tema de esta evolución de las biofábricas de plantas, esta historia en el mundo. ¿Por dónde empieza? ¿Quiénes son los autores? ¿Quiénes son acá los personajes? ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Las biofábricas no nacen, primero eso quiero aclararlo, las biofábricas no nacen en cultivos frutales, ¿ok? La biofábrica no nace con que se haga arándano, con que se haga manzano, con que se haga vid, no, no nacen de plantas frutales, ¿ok? Ni frutales de exportación. Las biofábricas nacen en el mercado de las plantas o del grupo ornamentales. Ahí nacen las biofábricas, del grupo de ornamentales. Y esas biofábricas que nacen en Estados Unidos y en Europa. ¿Ok? Ahí empieza. Donde la necesidad de uniformidad y sanidad justificaba la inversión tecnológica. Vamos a ver el origen, y acá he puesto muchos datos puntuales. Vamos primero al año 1970. El siglo pasado nada más empiezan las biofábricas, ¿ok? La biofábrica empieza en el siglo pasado. En 1970 empiezan con los cultivos ornamentales en Europa y Estados Unidos que les decía. En el año 80, el cultivo que más acá en Latinoamérica, en América, en el continente empezó a crecer es el cultivo de plátano, de banano, sobre todo en Centroamérica, estas islas del Caribe. En 1990 empieza a poder aplicarse en los cultivos forestales, Asia y Brasil. Brasil de acá, ¿para qué conecta? Porque Brasil es una potencia en el tema de biodiesel, ¿no? De energía. Entonces Brasil empieza a hacer un montón de biofábricas, ¿no? Pero de acá empieza, de los forestales. En el año 2000, acá, por ejemplo, en la parte de América del Sur, países como Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, empezaron a cambiar sus cultivos tradicionales. Acá en Perú era antes tradición, que todavía sigue, pero ha cambiado todos los cultivos por cultivos convencionales. Antes era alcachofa, algodón, pero cambió por lo que es los berries, la vid, el aguacate, el palto, y los cítricos, el mango y todos estos cultivos. Entonces, en el año 2000 es donde que las biofábricas empiezan a introducirse al grupo de frutales. Y en el año 2010 ya es donde que ya entran a todos los grupos de plantas. Y no tan solo a todos los grupos de plantas, sino que ya una agroindustria global, donde que como ya se viene de ahí el tema de las vacunas de plantas. Por eso se facilita mucho cuando llega la pandemia en el 2020. Entonces, acá tienen datos muy interesantes cómo ha ido del siglo pasado que nacieron estos centros, pero cómo ha ido por grupos de plantas, ¿ok? Vamos a hacer este recorrido por la historia. Primero empezamos por la base científica. Por la base científica, ¿dónde empieza todo este estudio de las plantas, Lirio? Plantas de laboratorio. Y que no me quiero extender mucho acá. Las plantas de laboratorio empiezan un año puntual con un personaje puntual, que quizás muchos de ustedes ya lo conocerán, ya lo habrán escuchado,
¿no? Goliath Haberland, en 1902, un visionario que se adelanta 60, 80 años de lo que ya se hacía la teoría celular, es decir, que estaban analizando, dos científicos estaban analizando en sus laboratorios que habían celdas, pequeñas celdas, células, y pues de esto de acá podían regenerarse, podían tener un individuo. Bueno, Goliath Haberland se adelanta a eso y empieza a hacer la teoría de la totipotencia, de tener la capacidad de un pequeño tejido, como está acá, por ejemplo, un callo, generar qué cosa, generar una planta completa en el laboratorio. Esta era la visión de Haberland en 1902. ¿Lo logró? No. Logró hacer callos, callos de tomate, callos de zanahoria, pero no logró generar una planta completa porque no era el momento, no era su ciclo. Por eso se le dice visionario. Ahí quedó. Y de ahí empieza la carrera de los científicos. Y recuerden esta palabrita porque en toda herramienta y técnica biotecnológica siempre se menciona también la carrera de los científicos. La carrera de los científicos. Hay un libro que les recomiendo, muy aparte de las biofábricas, que es El Código de la Vida, de Jennifer Doudna, su biografía. Y ahí también habla de la carrera de los científicos, cómo un grupo de científicos de Estados Unidos y diferentes países del mundo empiezan a lograr al final lo que es el CRISPR-Cas. ¿Ok? El libro se llama El Código de la Vida del escritor Walter Isaacson. Entonces, esta palabrita, la carrera de los científicos, recuérdense porque esto siempre lo van a encontrar en cualquier campo de ciencia y en el tema de las plantas, nosotros vamos a ver también el tema de la carrera de los científicos, que quiere decir que hay un grupo de personajes que empiezan a correr literalmente porque hay una teoría o dos teorías que se tenían que probar. Esas teorías que se tenían que probar era la primera, que las células eran totipotentes y al ser totipotentes tenían la capacidad de regenerar no tan solo callos, masas celulares, callos, sino que tejidos y al concluir con una planta. Esa era la primera teoría que se tenía que probar. Y la segunda teoría que se tenía que probar era que estas plantitas, bueno, empezaran a hacer ya todo el recorrido de llevarlo a lo que es ya la industria, de poder hacer producciones masivas, de poder entrar a las industrias. Así es que eran dos cosas muy grandes que para que esas dos cosas muy grandes se prueben, no necesitamos un año, 2 años, a veces demoran 60 años, 100 años demoran. ¿Y cuántos años demoraron esto, Lirio, para que prueben? Todo este grupo de científicos que abarcamos de White, uno de los más conocidos y tiene 3 tesis y un montón de libros que ha dejado, abarcamos de también bueno, no me acuerdo acá su nombre, abarcamos con lo que es Scott, con lo que es Murashin, con lo que es Morel y un montón de otros científicos, Gauteret, Novakor, Smith y un montón de científicos que empezaron esta carrera. Esa carrera fue desde 1920 hasta 1960 para lograr esto. ¿Y qué pasa cuando logran? Cuando logran hasta 1960 que lograron este medio de cultivo nutritivo que permitió lograr el desarrollo de la plantita. Bueno, de ahí empieza lo que es la industria. Una vez que ya tenemos la plantita, empezamos a entrar a la industria. ¿A la industria de qué? A la industria de las plantas. El agro, la industria maderera, la industria farmacéutica, medicinal y las diferentes industrias que podría entrar una planta. ¿Ok? Y en el camino de esta carrera también los laboratorios empezaron a crecer, porque de un laboratorio empezaron ahora a surgir las llamadas biofábricas. Entonces, ¿en qué año exactamente nace una biofábrica? Bueno, para que nazca puntualmente una biofábrica, debería entrar la planta a la industria, ¿ok? ¿Y cuándo entró la planta a la industria para hacerlo en serie? Bueno, desde 1975 en adelante. Ahí empezaron las biofábricas, 1975, 1980 para adelante. Otra cosita que mencionar que de acá también como que se abre como que un camino aparte, como que, ¿cómo le llaman hoy en día esto? Una línea temporal es en 1953 porque se descubre el ADN. Y cuando se descubre el ADN, la mejora genética que llevaba en su 3.0 o 2.0, bueno, empieza a convertirse en mejora genética convencional utilizando nuevas herramientas y técnicas, que es la transferencia de ADN y la edición de genes. Entonces, esa línea temporal se abre a partir de 1953, gracias a Watson y Crick.
Países pioneros en biofábrica. ¿Cuáles son esos países, Lirio, en todo el mundo que tienen biofábricas y que ustedes pueden ahora sí ir al internet y buscar? Busquen fotos, busquen tesis, busquen información, busquen video, busquen noticia. Si están hoy en día con las últimas tendencias, herramientas, técnicas. Bueno, uno de esos países es Holanda. Holanda, tanto como Estados Unidos, cuando entraron a la industria de probar ya todo en serie, bueno, empezaron con las ornamentales, porque ya les he explicado acá está la cadena, cómo los grupos de plantas empezaron, ¿no? Acá ya está. Entonces, ahora vienen los países, ¿no? Empezó Holanda, Estados Unidos, luego siguió Francia, Tailandia, India. Estos fueron los países pioneros a nivel mundial. No quiere decir, ¿ok? Esa es otra cosa muy interesante, es como Latinoamérica. Yo menciono Biofábrica de Cuba, pero no quiere decir que hoy día Cuba está en la más puntera de toda Latinoamérica, ¿no? ¿Ok? Estos son los que empiezan a vamos a ponerle, si es carrera de científico, bueno, la carrera de las biofábricas, ¿ok? La carrera de las biofábricas empieza en estos países. Pero no quiere decir que estos países al día de hoy, 2025, son punteros, por decir así, pioneros, están a la vanguardia. No, no quiere decir eso. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas biotecnológicas que también tienen ustedes una capacitación de esto y está en el canal de YouTube? Si quieren, lo pueden tomar por el doctor Miguel Ángel, que está con él, su webinar, o si no, yo también he hecho una de herramientas y técnicas biotecnológicas. Y si quieren una más cortita de solamente 11 videos, está en TikTok, ¿ok? Es más cortita. Si no quieren una de 2 horas. Bueno, el punto acá es de que al 2025 hay diferentes herramientas y técnicas biotecnológicas, ¿no? Una de ellas es la edición de genes, ¿ok? Editar el ADN dentro, ¿no? Editar el ADN internamente, cortar un pedacito con unas tijeras a base de unos organismos, bacterias, cortamos este pedacito y bueno, y otra vez pegamos. Bueno, esta es la última técnica, la última tendencia que están cambiando muchos alimentos, la papa, la fresa, el tomate, la lechuga, hay un montón de cultivos y alimentos que están cambiando. No quiere decir que estos países que fueron pioneros del año 75, 80, al día de hoy están con estos. Y miren algo muy interesante, acá la lista puede ser muy larga, ¿ok? Yo no he querido hacerse una lista larga, he querido poner entre los puntuales, pero acá no está China, y sin embargo acá aparece en el 2025 China. China, y eso es lo que se ha dicho en diapositivas anteriores. China es la que está liderando estas herramientas y técnicas biotecnológicas, está liderando el tema de bioproductos. Pero yo no les he dicho que está liderando en biofábricas. Recuérdense eso separar, porque son varios temas, ¿no? Recuérdense, biofábricas, bioproductos, herramientas y técnicas biotecnológicas. Acá tienen 3 temas. Ok, China está liderando el 2025 en edición de genes, herramientas y técnicas biotecnológicas. Está liderando en bioproductos, pero en biofábricas todavía, pero ya no falta nada, no falta nada. Y de este grupo de países, ¿quién le sigue? Bueno, Estados Unidos, obviamente, que es la potencia a nivel mundial. Pero acá hay algo muy interesante porque Tailandia dio como que otra vez se creó una línea temporal. Se fue por acá. Tailandia se fue para un camino diferente. Quiere decir que al día de hoy Tailandia tiene un montón de biofábricas. Ustedes pongan en internet y hay fotos. Es más, tanto ha crecido en el tema de hacer plantas de laboratorio que en Tailandia, en las escuelas de primaria, los alumnos llevan clases de botánica y hacen micropropagación en primaria. Imagínense cuándo llegará eso acá a Latinoamérica. Pero se han ido por otra línea temporal, han cambiado, se han ido por un camino diferente, ¿ok? Ve, no voy a hacer tanto análisis de esto, vamos a seguir porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a seguir con los años, cómo seguía este tema de las biofábricas. Estamos ahora, ya hemos pasado la carrera de los científicos, ya hemos pasado el tener 2 teorías probadas y pues la planta que se logró entra a la industria, ¿no? Entonces, cuando entra a la industria, ¿no? También estábamos en estos años 1962 al 75 y acá cosas puntuales. El medio de cultivo que se desarrolló, ¿ok? Para lograr esta plantita, el medio de cultivo. Otra cosa puntual es que Europa y Estados Unidos empezaron, como les decía, la producción masiva de plantas ornamentales. ¿Y cuál fue ese cultivo que han hecho más? Las orquídeas.
Las orquídeas. Al día de hoy las orquídeas, que hay más de 5.000 variedades o especies acá en Perú, en el mundo también, pero las orquídeas son las que han empezado con las ornamentales. Otras plantas, parte de estas ornamentales, clavel, petunia, rosa, lilium también, o sea, varias plantas ornamentales fueron lo que este continente y este país empezaron a hacer la producción comercial mundial. El impacto que tuvo en estos años es más que nada el establecer la base técnica. Acá se establecieron base técnica. Al hacer protocolos con estos cultivos, bueno, permitieron de ahí escalar a biofábricas. Luego tenemos la primera industrialización, y esa industrialización ocurre en dos países, Estados Unidos y acá entra Países Bajos, como Holanda. No sé si ustedes se recuerdan alguna película del año antes del siglo 2000. Bueno, las películas de Holanda generalmente hay una cantidad enorme de flores, de tulipanes o diferentes tipos de flores, ¿no? Holanda se le conoce más por el tema de las flores, su mercado de las flores. Bueno, esto fueron gracias a las biofábricas, a esas biofábricas que permitieron sacar ese potencial de Holanda, ese crecimiento de Holanda y de los Países Bajos. Ellos crecieron masivamente con esto. O sea, tuvieron que evolucionar sus laboratorios. ¿Por qué? Porque era necesario, porque era necesario. En Estados Unidos, los laboratorios privados comienzan a producir masivamente plantas ornamentales. ¿Y cuáles son estos dos ciudades que hasta el día de hoy tienen la experiencia? Florida y California. Por eso que al día de hoy la Universidad de California ayudó a la científica Jennifer Doudna a poder hacer sus experimentos, a poder hacer ese desarrollo de la edición de genes. Y hay varios científicos ahí también. O sea, son estas dos ciudades que potencializaron en la agricultura y estas técnicas. Se inicia la automatización. Y en Países Bajos, bueno, ya les he comentado un poco, y pues la expansión de estas producciones a nivel comercial, ¿no? Y todavía se tenía, hasta el siglo pasado, todavía se tenía el tema de que de Países Bajos eran como que los más pedidos las flores. O sea, ahí han evolucionado tanto que de ahí es el modelo de los climatizados. O sea, hay como una escala, ¿no? Primero es un vivero, luego es un invernadero y luego es un climatizado. Bueno, y de ahí traen de los Países Bajos, de esa infraestructura, de haber logrado capacidades inmensas, eso empezaron a estandarizar procesos y empezaron a hacer ese traspaso a Europa, a España y a otros países, y llegaron acá también a Latinoamérica. El hito global que ocurre en estos años es que el cultivo in vitro deja de ser exclusivamente eh, trabajo de laboratorio, trabajo académico, o sea, dejan de ser solamente estudios académicos y empiezan ya el tema de aplicar en la industrialización. Tenemos otro del 90 al 2005. ¿Qué pasa en estos años? Todavía estamos a nivel mundial, ¿ok? Ahorita entramos con Latinoamérica. ¿Qué pasa en estos años? En estos años es donde que acá vemos aparecer a China. Acá vemos aparecer a China. China empieza una inversión estatal masiva en agricultura tecnológica, que todavía en ese tiempo se decía que China era comunista. Al día de hoy piensan que China es comunista y China no es comunista. Empieza en China el desarrollo de grandes centros de micropropagación, la integración de producción forestal y frutícola. China ya no entra con los ornamentales, no entra a competir con Holanda, con los países de Europa con el tema de las flores, no, con orquídeas, no, ellos entran primero, como es un sistema comunista. Un sistema comunista es más cerrado, más trabajar para el país. El gobierno es el que manda, él tiene la autoridad, sostiene a toda la nación y bueno, más invierte en qué, en su país, en salir de la pobreza y bueno, hay un montón de estrategias, ¿no? Entonces ellos empiezan a trabajar eso, empiezan a cambiar su agricultura enfocándose en frutales, en forestales y en estos cultivos que al día de hoy son los superalimentos. ¿Cuáles son los cultivos que al día de hoy son los los alimentos más estudiados?
eh, que se ha hecho más investigación, que al día de hoy está con las herramientas y técnicas biotecnológicas a la vanguardia. Son cuatro, ¿ok? El trigo, el maíz, la papa, el arroz. Y si podemos decir unos cinco, la soya. Esos son los cinco cultivos que siempre van por la delantera de todos los demás en la historia. Mientras tanto, Estados Unidos y Países Bajos automatizaban parcialmente, ¿no? Por zonas, por sectores, por ciudades, empezaron a cambiar sus laboratorios de biofábricas, empezaron a hacer sistemas de inversión temporal y empezaron a hacer una integración con agroindustria. Tengo dos videos que compartirles cómo ha sido esta experiencia en China, así que lo vamos a pasar rapidito nada más, ¿ok? Para que ustedes vean al día de hoy China cómo está. Primer video. Bueno, estos son eventos que se hacen a nivel mundial, ¿no? En Europa, en Asia, donde que presentan tecnologías nuevas. Y obviamente que estas tecnologías lo toma China. Vamos al segundo video. Con esto cierro el tema de los países a nivel mundial. En tema de biofábricas, falta bastantes cosas acá que seguir curioseando, ya es tema de ustedes. Por último, acá en tema de a nivel mundial, les decía, ¿no? La edición de genes. Hay noticias que aparecen cada semana, como el tema de los tomates editados, el tema de lo que es el trigo que han sacado editados. Hay una científica que les digo, que les recomiendo a ustedes que la sigan, Kasia Gao, que también es asiática, no sé si es china específicamente, porque se parecen ellos. Entonces, Kasia Gao es considerada a nivel mundial la mujer que ha empezado, ¿cómo se puede decir? La líder en el tema de la edición de genes, de cultivos. Ya, ella es la líder. Entonces tenemos así noticias que salen sobre la edición de genes y que siguen apareciendo más cultivos y se siguen editando. Ahora vamos a enfocarnos allá. Dos países más antes de cerrar para pasar a Latinoamérica, ya, porque tenía que hablar de Latinoamérica. Voy a hablar rápido nada más de estos dos países. Es primero España, ¿ok? España. Sí voy a hacer análisis de España de ahora en adelante porque es un país muy interesante. Eh, en España, acá solamente he mencionado dos empresas puntuales, ¿ya? Que ustedes pueden seguir en su página, pueden averiguar más. La primera es Agromillora. Agromillora, que es enfocado más en el sector agrícola y que está en más de 25 países a nivel mundial. Es una empresa privada. Al estar en tantos países y en todos los continentes, bueno, ellos han crecido en esa escala, ¿no? De tener primero laboratorio.
laboratorio semi equipado, equipado y luego pasar a biofábrica, biofábrica mediana y biofábrica ya pequeña y mediana, ¿ok? Agromillora, pues, produce cantidad de plantas, ¿ya? Estamos hablando de 10 millones de plantas al año. Ellos están en un rango de 10 millones. Estas son algunas fotos de su biofábrica, de su centro de micropagación masiva. Ahí están las cabinas, ahí están los cirujanos, hay más o menos una cantidad de personas solamente en esta área. 2, 4, 6, 8, 10 y todavía para acá. Unos 12 a 15 personas nada más allá acá en esta área todo su climatizado, sus invernaderos que tiene para la salida de sus plantas, ¿no? Y sus diferentes ambientes. Ellos se enfocan sobre todo en lo que es plantas frutales, de frutos carosos, nogal, pistacho, durazno, todos estos árboles también. La otra empresa que tiene menos años que Agromillora, porque Agromillora creo que pasa de los 40 años. La otra empresa, que es una empresa, digamos así, en el mundo de los adultos, una empresa joven, pues es el laboratorio Invisa. Lo tuvimos a la ingeniera Inés Mataís en una charla científica el año pasado, en diciembre, perdón. Tienen su video de ella, de su capacitación que dictó, de un tema específico en el canal de YouTube de Genplan. Bueno, Invisa empezó primero como un laboratorio, 8 años, un laboratorio de plantas, y luego de ahí ya empezaron a hacer una inversión más fuerte y pues pusieron una biofábrica. Entonces ya tienen un laboratorio mucho más grande que también esperan producir mucho más cantidad de millones de plantas. Igual se enfocan en plantas frutales y plantas de frutos carosos. Estas son sus salas, sus ambientes, ¿no? Que es toda una infraestructura equipada. Invisa se conecta, ¿no? A una empresa de vivero, digamos así, Nurfruit, si no me equivoco. Entonces, que es de su esposo, de la ingeniera Inés Mataís. Y pues ellos hicieron la cadena, o sea, tienen sus campos, tienen su vivero y pues hicieron la cadena después de poner su laboratorio. Su laboratorio tiene 12 años, y pues ya en el 2022-24 empezaron ya a crecer mucho más grandes sus laboratorios y sus instalaciones. Entonces es otro ejemplo de las biofábricas en España. Primero, era lujo tener un laboratorio de plantas. Solamente lo podían tener los académicos, las universidades, nada más. Luego, cuando ya esto empezó a hacerse masivamente y empezaron a nacer las biofábricas, bueno, luego fue agricultura. Teníamos que apostar por la agricultura, tenían que solucionar problemas mundiales, tenían que llenar esa brecha que les decía al inicio, ese número que falta. Nosotros estamos en el 10%, 5% nada más, sacando plantas de laboratorio a nivel mundial. Hoy en día, los laboratorios y las biofábricas, sobre todo, hoy es seguridad alimentaria lo que se busca. Seguridad alimentaria. ¿De qué sirve que saques cantidad de plantas si atrás de eso no va a haber un mapeo genético, no va a haber una cadena, no va a haber una trazabilidad, no va a haber un montón de procesos, de protocolos logrados? Entonces, hoy lo que se busca es seguridad alimentaria, no tan solo sacar en cantidad. Vamos ahora sí al bloque 4 y vamos a pasar con Latinoamérica. ¿Cómo empezaron a crecer las biofábricas en Latinoamérica? Latinoamérica, que lo conforman 22 países, 22 países. Las biofábricas acá empiezan por Cuba. Cuba es uno de los países muy marcados para el inicio de la biofábrica. Siendo una isla, nada más Cuba, el tamaño también de su territorio es muy pequeño, a diferencia de México, que es inmenso, a diferencia de Brasil, a diferencia de Chile. O sea, pero Cuba es donde que nacen las biofábricas. Nacen por la cantidad en corto tiempo que se dan de estas biofábricas. La primera biofábrica, voy a ir avanzando por acá, la primera biofábrica que se creó fue en 1987. 1987. Ni yo nacía, ni muchos de ustedes creo que nacían. Pero ahí ya hablamos de biofábricas. Ahora imagínate, antes de eso, imagínate, son laboratorios. Ahorita regresamos con Cuba. Tenemos el segundo país porque Cuba es como que el modelo estatal, ¿ok? Es una biofábrica del Estado y es acá donde quiero que empiecen a comparar cómo es una biofábrica del Estado, cuando interviene el Estado,
y cómo es una biofábrica cuando es una empresa privada. ¿Ok? Y ya lo podemos ver un poquito acá con estas empresas privadas, ¿no? O los videos de China que les he mostrado. El segundo país que también crece en biofábricas en Latinoamérica es en forestales, es Brasil, Brasil sobre todo. Luego sigue Chile. Chile en el tema de biofábricas. Y bueno, siguen otros países. No quiere decir que Perú está acá. No, no, no. Acá solamente le he puesto como un punto Perú porque recién está entrando. Perú recién está entrando con biofábricas y cambiando estos tipos de biofábricas, ¿ok? Pero acá en sí la cadena sería, primero sería Cuba. Luego seguiría Brasil, o entre Cuba y Brasil, ahí. Luego de ahí seguiría Chile, Argentina. Argentina, que pues quizás al día de hoy su economía no está tan buena, pero Argentina era en los años 2002, 2000, era pues Argentina un boom. También países del Caribe, también República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Ecuador también entran con biofábricas, México también tienen varias biofábricas. Entonces, toda Latinoamérica empiezan a crecer. Menos Perú. Perú todavía está todavía creciendo recién. Vamos con el punto 4, modelo estatal. En el modelo estatal, te decía, teníamos al caso de Cuba. En el caso de Cuba, la creación se da en 1987 y esta creación en su contexto histórico empieza con la Revolución Cubana, con Fidel Castro, así hay que decirlo. Y en las redes sociales, en sus publicaciones del Instituto de Biotecnología de Plantas, el IBP llamado, que es el más conocido, es el más grande, y cómo ha evolucionado estos centros de micropagación de laboratorio a biofábrica y de biofábrica sacaron un centro de investigación y de ahí al día de hoy también brindan educación, brindan maestría. Bueno, ellos hacen mucho mención, ahora creo que están cumpliendo 33 años de su creación o 35 años. Bueno, ellos hacen mucho mención al apoyo de Fidel Castro. Y fue en el gobierno, en el comunismo, 33 años. Fue en el comunismo y con la Revolución Cubana que pues Fidel Castro impulsa esta red de biofábricas. Red, porque ni siquiera es una la que crearon. No fue una biofábrica, fue un grupo de 15 biofábricas con capacidad declarada de 60 millones de plantas anuales que tenían que tener todo este conjunto. Y entre esas biofábricas tenemos al IBP, que ya les he mencionado, y ahí producen papa, plátano, caña, caña de azúcar y otros cultivos. Pero el modelo, sobre todo de lo que es Cuba, es una sustitución de importaciones y soberanía alimentaria. Así como que parecido a China el siglo pasado, o sea, a- al ser comunista, ¿no? Estos centros de micropropagación que empezaron a crear 15, 12, 15 biofábricas, ¿el objetivo cuál era? El objetivo era que puedan producir semillas, servir como centros de semillas, de abasto, servir como ecosistemas de una agricultura que sostenga Cuba. Porque Cuba en ese tiempo, con el tema de la historia de todo este tema de Revolución Cubana, quería qué cosa, independizarse de Estados Unidos, ¿no? Quería ser la soberanía cubana. Y bueno, la historia no fue ahí a un quiebre y todo esto, ¿no? Pero ahí nacen las biofábricas, ahí nacen. Bueno, acá tenemos algunas fotos como Fidel Castro está con la construcción del IBP, luego Fidel en el IBP, 30 de septiembre de 1996, las inauguraciones y al día de hoy. Tenemos otro país, saliendo un poquito de Cuba, no sé si acá tengo más imágenes de Cuba, acá tengo más imágenes, ahorita vuelvo con México. Tengo acá de Cuba el IBP. El IBP que al día de hoy pues que es un instituto, ellos lo que hacen como instituto es mejora genética de sus variedades, hacen propagación masiva y hacen desarrollo tecnológico. Y a la vez ellos tienen un centro educativo que brindan maestría de biotecnología. Eh, en ese tiempo, al ser todo este un creciente boom de biofábricas, de una cantidad de 15 que yo les decía, muchos de ellos también han cerrado al día de hoy, han cerrado, han quebrado, han bajado las cantidades de plantas y muchos de ellos se han mantenido, así como el IBP que se mantiene al día de hoy, hace congresos también cada 2 años, reúne a muchos científicos. Otra biofábrica es Cienfuegos.
Y acá otra cosita muy interesante de estas biofábricas es cómo fue la cadena de crecimiento. Y la cadena de crecimiento fue del laboratorio, el traspaso de la investigación de los desarrollo de protocolos a las biofábricas. Las biofábricas haciendo producción masiva de plantas. Y una vez que se hacían producción masiva de plantas, las biofábricas empezaron a transformarse. Y así también empezaron Brasil a hacer ese tipo de modelo al día de hoy. ¿Cómo se transforman las biofábricas? ¿Cómo evolucionan? Si ya evolucionaron del laboratorio a la biofábrica, ¿cómo evolucionan acá? Evolucionan primero, el primer grupo es que se convierten en un centro donde que a seguir haciendo investigación, pero sobre todo enfocado a protocolos. Seguir haciendo protocolos, ¿ok? El segundo grupo de biofábricas es aquella biofábrica en la cual la cantidad de producción tiene que crecer más. Y para eso necesitan incorporarse dentro de una empresa, dentro de una compañía. Ahí adentro necesitan incorporarse. Y para incorporarse ahí adentro necesitamos hacer el traspaso. ¿De qué? Del conocimiento, de los protocolos, todo para esa compañía, para esa empresa. Por esa razón, voy acá al mapa otra vez, por esa razón Cuba, cuando empieza a caer, digamos así, a reducir toda su tendencia en ese entonces, ¿no? Su economía, imagínense al día de hoy, ¿cuánto es hoy, al día de hoy el sueldo en Cuba? Ustedes saben cuánto es el sueldo al día de hoy en Cuba, no se imaginan, ni siquiera pasa los $20 mensuales, el sueldo básico. O sea, está tan caído así como Venezuela, ¿ya? Cuba, pues creo que Cuba está mejor que Venezuela. Pero el punto acá es de que ese segundo grupo de biofábricas era seguir creciendo las biofábricas, pero hacer el traspaso a las compañías. Es así por eso que en Sudamérica, muchos países como Ecuador, Colombia, sobre todo Ecuador y Colombia, y México, pues tienen biofábricas cubanas, biofábricas con el modelo cubano, desde su plano arquitectónico, desde su croquis, desde su infraestructura, desde sus protocolos. ¿Por qué? Porque vinieron de Cuba. Aquí se lograron el tema de hacer plátano, el tema de hacer piña, el tema de hacer banano, todo más que nada cultivos tropicales. Entonces ellos hicieron el traspaso. Los congresos a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, bueno, vinieron los cubanos. Los cubanos empezaron a salir de Cuba para poder hacer ese traspaso de experiencia y construir biofábricas de este segundo grupo de evolución que les decía yo. ¿Ok? Entonces, el primer grupo es el que es como un laboratorio de investigación, pero es una biofábrica, siguen haciendo protocolos. El segundo es de que dejamos de ser nosotros y pasamos a hacer el traspaso a compañías, a institutos, a empresas privadas, a empresas estatales, a organismos, a quien lo requiera, hacemos ese traspaso. Y así fueron evolucionando las biofábricas. Y el tercer forma de evolucionar de estas biofábricas es donde que las biofábricas dijeron, bueno, si nosotros ya tenemos toda la experiencia de hacer cantidad de plantas, hablamos de 10 millones, 15 millones, 20 millones, ¿por qué no también enseñamos? Entonces acá empezaron a conectarlo con centros de educación y empezaron a hacer cursos, capacitaciones, congresos y sobre todo maestrías. O sea, las maestrías nacen de ahí, de conectar esto. ¿Ok? Acá les decía, ¿no? Entonces, otra biofábrica es INIBIT, Instituto Nacional de Investigación de Viandas Tropicales, donde que abastece esta de acá, que está, si digamos que la biofábrica evoluciona y es el primer modelo que les decía yo que hacen investigación y hacen protocolos, bueno, ellos abastecen a 11 biofábricas en Cuba. Son como el semillero, son como el semillero. Ellos abastecen las plantas principales a esas 11 biofábricas que van a producir masivamente. Bueno, este esquema ya lo han visto anteriormente. Vámonos ahora sí acá a México. En México, pues yo en sí solamente he sacado algunas nada más de cada país, ¿ok? Para no extenderme mucho en esta masterclass. Acá una que quería mencionar mucho es el tema de Agromob. Agromob, una empresa que creo que ya tiene ya sus años encima,
¿no? Pasa de 20 años, 30 años. Y Agromot y un científico muy reconocido a nivel mundial, porque ha viajado a un montón de países y ha trabajado como asesor en diferentes empresas, lo han llamado. Es el doctor Luis Cautemo Navarro, y pues es muy interesante. No tiene muchas capacitaciones en sí, que está colgado en YouTube, pero yo creo que es una referencia en México, y él sale de Agromod después de haber trabajado, y hay dos proyectos muy marcados que hizo, que es el agave y todo este esquema. Bueno, acá tengo un poco de su diapositiva, digamos así, donde que hace el agave por propagación in vitro y la producción masiva en las biofábricas hasta la salida. Pero acá lo interesante de esto, por eso les comparto, es el tema de cuántos años se demora para hacer la cantidad de plantas. Nosotros pensamos, como en Cuba, nosotros pensamos, bueno, ellos tienen la capacidad de hacer 15 millones, una biofábrica hace 15 millones de plantas, ok, pero para lograr hacer 15 millones en un año, ¿cuántos años te tiene que tomar atrás? Esa es la pregunta. Para lograr hacer 10 millones de plantas anuales, ¿cuántos años me toman atrás? A los que tienen laboratorio, a los que trabajan en laboratorio, ustedes saben de lo que hablo, ¿ok? Vamos a dejar un poquito las biofábricas y vámonos con el tema, el ejemplo de laboratorio. Para que tú logres los estándares de laboratorios, yo les he explicado a mis alumnos rapidito, es esto, ¿no? Vamos a ponerlo, que siempre una empresa se tiene que proyectar primero los 5 primeros años para vivir, para sobrevivir, para existir, y luego de ahí se proyecta 10 años y luego se proyecta 10 años más. Así van las empresas. La cantidad de plantas que sale de un laboratorio el primer año va a ser mínimo 5.000 hasta 20.000 plantas. Esa es la cantidad. Lirio, pero yo quiero hacer unas 100.000 el primer año. Hazlo y vas a ver cómo un montón de problemas se van a venir encima, porque no es lo que tú quieres, es lo que el parámetro da. Lo que atrás de eso hay experiencia, hay un montón de documentos, hay información, o sea, no estás inventando la pólvora, ¿ok? Y en el tema de producción, pues son números. El segundo año puedes repetir los 20.000, puedes entrar por 50.000, puedes llegar a 100.000 también, ¿no? Esos son los números que siempre les digo a mis alumnos en el tema del laboratorio. Pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Porque al quinto año es 1.000.000 de plantas, ¿ok? ¿Lo puedo hacer en menos años? Sí, en 4 años lo haces 1.000.000 de plantas, ok, ya. A lo que voy con esto es de que para lograr un número anual de 50.000, 100.000 al año, ¿yo qué tengo que tener atrás? Yo tengo que haber tenido atrás años de experiencia, años de fracasos, años de aprendizajes, de pérdidas, de problemas, años de soluciones que les he dado para lograr esto. ¿Ok? Este es en lo más positivo. A veces hay laboratorios que se pasan 5, 6, 7 años y todavía no logran ni siquiera 200.000 plantas. Pero el punto es de que para lograr esas cantidades atrás se cuentan también la cantidad de años. Bueno, las biofábricas vamos a hacerlo similar. Acá, por ejemplo, en esta diapositiva muy precisa, ¿no? Que es el cultivo de agave, es un proyecto logrado por el doctor Luis Cautemo, menciona que 26 millones de plantas fueron entregadas con esta tecnología del 2002 al 2019. ¿Cuántos años ha pasado ahí? Han pasado 17 años. 17 años para lograr 26 millones de plantas. ¿Ok? Que más o menos vamos a ponerlo acá, que es más o menos unos 1,5 millones, 1,5 millones cada año. Para lograr 1,5 millones de plantas cada año, antes de eso tuvo que hacer 1 millón de plantas, medio millón de plantas, tuvo que hacer 100.000 plantas, tuvo que hacer 10.000 plantas. O sea, para lograr producciones se requieren atrás contar esos años también de experiencias, ¿ok? Acá tenemos otro, que este de acá es en base a lo que es el café, otro proyecto que él destaca mucho, que ha logrado hacer 16 millones de plantas de café robusta entregados entre el 2010 y 2019. ¿Cuántos años hay acá? 9 años. 9 años para hacer 16 millones de plantas en promedio. Ok, vamos a ver acá. Tenemos uno.
1.800.000 cada año, más o menos, 1.000.000, 2 millones cada año para hacer esa cantidad de plantas. Y antes de hacer esa cantidad tuvo que haber hecho medio millón, 200.000, 100.000, ¿ya? Y esta persona, al doctor, pues acá en esta foto, que no es una foto actual, ya acá está pasando los 45 años mínimo, ¿no? O al día de hoy yo creo que ya tendrá sus 60 años o más, no sé. Pero a lo que voy con esto, más que nada para los jóvenes, es el tema de que cuando dejas la investigación, de lo que eso se basa más el laboratorio y pasas a hacer producciones masivas de plantas, tú lo que tienes que tener acá primero es mucha paciencia porque las cantidades no se van a dar de un año para otro. Y para lograr estas cantidades, ya los asesores científicos, que ya empiezan a ser referentes y empiezan a viajar de un país a otro país a otro país, ellos empiezan a ver sus proyectos, ¿ok? Sus proyectos empiezan a verlo así, por rango de tiempo. Del 2010 al 2019 hice tanta cantidad. Ese es su proyecto. Parece simple, pero acá hay un montón de años atrás. ¿Ok? Así ya empiezas a ver tú tu experiencia. Tu experiencia empiezas a ver así, así en ese rango de 5 años, de 10 años, de 20 años que has logrado. Y otra cosa también interesante es de que cuando te vas por esa línea de hacer biofábrica de plantas, el tiempo es lo que no te va a alcanzar para poder hacer un montón de cultivos. Vas a hacer menos cultivos, vas a hacer solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco a lo mucho. Pero en cambio, cuando estás en la otra de grupo que es producción en laboratorio, ahí sí tú puedes agarrar varios grupos de cultivos, varios grupos. Yo he visto laboratorios que están haciendo arándano y están entrando con frambuesa, con fresa, quieren entrar con orquídeas, quieren entrar con papa, quieren ponerle de tres, cuatro grupos de plantas. Y cada uno de esos grupos de plantas tienen tres, cuatro cultivos variedades. ¿Se dan cuenta? Eso sí puedes en un laboratorio. Y tu experiencia de hacer protocolos, bueno, sí, tengo en varios cultivos, en varios grupos, sí, está bien, en 20 años, ok, genial. Pero cuando tú te vas, dejas laboratorio, porque eso es dejar, eso no es que, ay, me quedo acá, no, no, eso es dejar y decidirte irte ahora al mundo de las biofábricas, por decir así. Y cuando tú te vas al mundo de las biofábricas, ya no es cantidad de grupos de plantas, cantidad de variedades, cantidad de... No, 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 eso ya no importa. Lo que importa es que cada año que tú vayas avanzando en ese proyecto logres millones, millones. Y esos millones, con qué lo comparas? ¿Con qué lo comparas el hacer 5 millones, 10, 20? Bueno, ya te he dado tableros acá adelante, te he dado tableros cuánto es una biofábrica pequeña, mediana. Hemos visto Cuba, cómo hacen cantidad, o sea, ahí ya tienes comparaciones de números. Entonces, con esas comparaciones de números ya sabes tú a lo que ahora sí estás yendo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quería agregar más acá en el tema de biofábricas de México y a un referente que tienen ustedes, que ha hecho en estos dos cultivos y destaca mucho. Y son años, años de experiencia en haciendo desde embriogénesis somática, la técnica de micropagación, cultivo de tejido y las producciones masivas hasta llevar a biofábricas. Ahora seguimos con lo que es Argentina. En el país Argentina solamente he puesto dos biofábricas, ya dos biofábricas para hacer el comparativo. El primero es Misiones. La biofábrica de Misiones es una biofábrica muy interesante porque nace de se crea y se implementa de una conexión de la región de Misiones, del Estado de Argentina, y bueno, no sé si es el sector privado ahí, o un organismo, pero son tres que intervienen para crear misiones y su objetivo es hacer 5 millones de plantas. Estamos hablando en el 2005 cuando nacen misiones. Ahora estamos 2025, han pasado 20 años. En 20 años, esta biofábrica que empezaba con el objetivo de hacer 5 millones de plantas, al día de hoy ya no hace 5 millones, ya están 20 millones. ¿Cómo evolucionan las biofábricas? ¿No? Evolucionan a que tienen ahí el tema de la investigación y el desarrollo de protocolos. Bueno, Misiones lo tiene. Evoluciona a que hace el traspaso a compañías, a empresas para que hagan sus propias biofábricas. Y en el tercero, ¿en qué evolucionan? En hacer su centro educativo. Y Misiones, en el año 2020, lo anunciaron, el tema de tener una maestría en biotecnología vegetal. Ellos brindan una maestría.
Otra biofábrica, que esta es una biofábrica más en el tema de tecnología e innovación y poder mostrar a los alumnos, es la biofábrica móvil, que es de Fitolab. Esta biofábrica es como en un container que allá adentro han implementado bioreactores sobre todo, y pues hay una producción de 1 millón a 2 millones de plantas. Y bueno, esta biofábrica anda, o sea, es móvil, anda por las universidades UNAJUR, y pues hace participación a los alumnos. Por la parte de acá afuera tiene unas pantallas LED que también pueden ver, pueden ingresar. Y más que nada es para mostrar la tecnología. Otra cosa también, el tema de biofábricas móvil no he visto mucho, no he visto mucho por el tema de lo que es lo costoso que es nada más hacer una biofábrica para ir con esa línea de hacer biofábricas móviles todavía. Hoy el concepto de biofábrica no solo implica producir millones de plantas, sino gestión comercial, planificación automatizada, control de calidad, trazabilidad, sobre todo lo que le decía yo, seguridad alimentaria. Vamos al bloque 5 y con esto cerramos. El bloque 5 tenemos tendencias. En las tendencias, la nueva generación de biofábricas hoy en día, del 2020 que empieza el 2026, tenemos bioreactores. Parece que fuera de hoy, ¿no? Los bioreactores tienen ya 20 años, más de 20 años. Pero ¿saben por qué es una tendencia global? Porque todavía no se logran un montón de protocolos. No se logran un montón de protocolos. Parece mentira, pero no se tienen protocolos de los cultivos que quizás tú puedas ahorita venirte a la mente una, no, no se tiene protocolos. Por eso los bioreactores siguen siendo tendencia. Y los bioreactores son piezas principales para lo que es la producción masiva de plantas. La automatización robótica, que ya empezó en la agricultura, ya empezó en los invernaderos, en los viveros, bueno, en las biofábricas también. Ustedes han visto ese video de un evento que les he mostrado, y ahí estaban mostrando qué cosa. Estaban mostrando estos brazos robóticos en la cabina de flujo laminar que están ahí haciendo la siembra de las vitroplantas. Este vaso robótico estaba en el video. Sensores, los sensores para que todo sea automatizado y todo sea conectado con las computadoras. Lo que es la genética y la micropagación élite. La producción, esto es algo interesante, que ahora las biofábricas quieren escalar a mayor de 20 millones de plantas, ¿ok? Porque ya es como que ya hay un tope. Ya hay un tope, ¿no? O sea, de todos estos países que les he mostrado a nivel mundial y Latinoamérica, ya saben ustedes los números que han pisado. Entonces, del 2020 al 2026 y en adelante, ya quieren crecer mucho más la cantidad de millones de plantas por año. Pero ¿qué se necesita para esto? Pues ya lo sabremos más adelante. Países líderes actuales, China. Miren acá cómo aparece China adelante, de lo que era, estaba Tailandia, estaba en otros países, estaba Holanda. No, acá está China. Luego sigue India, Países Bajos, Estados Unidos, Chile. Chile con lo que es, ¿qué cosa? Como Chile tiene años en agricultura y ha hecho como un banco de semillas, Chile tiene casi el 90% de las semillas a nivel mundial. Chile, a través de sus leyes, se ha podido, también están avanzando con edición de genes, al ser América del Sur. Entonces, Chile también está viendo este tema de conectar la agroexportación con los nuevos centros de producciones masivas. La biofábrica del futuro será más software que laboratorio. Y cierro con esto, que acá ya sería preparado para una Masterclass 2 que podría ser en octubre. Ya les avisaré si voy a hacer una segunda parte en el tema de las biofábricas, pero sobre todo es en el análisis de Perú, porque yo quiero analizar más cómo estamos en Perú. Solamente quiero mencionar dos empresas acá. La primera es una biofábrica del Estado. Este es en Cusco. En el 2022 se inauguró esta biofábrica en el distrito de Pichari, de Cusco, para producir 1 millón de plantas. O sea, tiene la capacidad para producir 1 millón de plantas. Están haciéndolo por sistema semisólido y líquido, pero de ahí todavía sigue implementar bioreactores, sistemas de inmersión. Trabajan actualmente con 8 variedades de plátano y banano. Como es del Estado, como es del Estado,
en soles, vamos a hablar en soles, la inversión total de todo este centro de micropagación, que le llaman Proyecto Plátano, de Pichari, ha costado 5 millones de soles, que es más o menos 1,5 millones de dólares, toda la inversión. El modelo de esta infraestructura, de esta biofábrica, podemos llamarle, es el modelo cubano. O sea, este es un plano. Hay planos que están libres en el internet o si no en el curso de laboratorio, que ahí tengo varios también planos, croquis que he compartido a los alumnos. Bueno, este es el modelo cubano. Ellos tienen el modelo de Cuba, cómo han hecho su infraestructura. Este laboratorio de producción masiva, vamos a decirlo así también, trabajan en total 14 personas, 14, 16 personas, turno mañana, turno tarde. El objetivo acá fue hacer primero 360.000 plantas de plátano. Ese fue el objetivo. Lo que no sabían es que eso no se logra en un año. Para lograr eso se tuvieron que pasar 2 años y creo que ya están tocando 200.000 plantas a 250.000 plantas. Así es que de ahí seguirán creciendo. Así es que ese es un laboratorio nuevo. Y así como en el distrito de Pichari de Cusco, el del 2022 al 2025 nada más, que han pasado 3 años, han nacido dos laboratorios más incorporados por el Estado, que siguen abasteciendo plátanos a todos los agricultores, porque el objetivo es producir estas plantas de laboratorio y llevarlos a los agricultores. Agricultores que allá le dicen pequeños agricultores porque tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, y grandes agricultores que tienen 5, 10, 20 hectáreas. Y todo es del Estado. Y acá hago una diferencia con los proyectos especiales de Perú, porque los proyectos especiales como Chavimochi, Chinecas, Majes, estos proyectos que están todo el mapa del Perú en diferentes partes de la costa, del centro y del sur, hay una diferencia con estos nuevos que están saliendo. ¿Cuál es la diferencia? Que estos proyectos especiales no han evolucionado a ser biofábrica. Por eso que yo en otras capacitaciones anteriores me han escuchado quizás a mí decir que en Perú no hay biofábrica. No hay biofábrica porque por parte del Estado no ha permitido esa evolución. No ha permitido esa evolución. Se han quedado como laboratorios y cada año cambian de personal, cada año cambian de asistente, cada año hay convocatorias. Si ustedes dicen, por ejemplo, los que son de Perú, dicen, Lirio, quiero postular a un laboratorio para agarrar experiencia. Bueno, postulen a los proyectos especiales porque ellos, por ser del Estado, cada año tienen o cada 2 años tienen que contratar nuevos asistentes, nuevos cirujanos y no se permiten hacer 1 millón. O sea, no han hecho 1 millón de plantas, no han hecho. Y yo he visitado esos proyectos, no han hecho 1 millón de plantas. Han hecho, tienen bastante conocimiento, sí, hay que destacar, hay que respetar eso. Tienen protocolos de diversos cultivos frutales, frutales. No les decía, en Chaimoche, por ejemplo, tenían en ese tiempo, hace 10 años atrás, 15 protocolos, al día de hoy tendrán mucho más, pero no han evolucionado a ser biofábricas. En cambio, esto que empieza en el 2022 por la parte del sur con la ceja selva, que es Cusco, en Pichari, solamente en 3 años ya tienen 3 laboratorios con tremendas infraestructuras para hacer cada uno de ellos 1 millón de plantas. O sea, acá está pasando algo y no se están dando cuenta. Y hay que tener esto de referencia, porque acá está pasando algo. Y ellos sí están haciendo plantas, están haciendo 100.000, 200.000, 300.000 y ya están llevando a los agricultores. Bueno, y el otro caso es una empresa privada. Salimos del Estado y vamos a la empresa privada. ¿Qué pasó acá? En noviembre del año pasado, 2025, Camposol inaugura su biofábrica. Es acá donde que ya yo cambio lo que decía, en Perú no hay biofábrica. Bueno, ahora en Perú sí hay biofábrica. Camposol inaugura una biofábrica que tiene el objetivo de producir 5 millones de plantas anuales, ¿ok? De frente, de directo, quieren hacer 5 millones de plantas anuales. Empezaron en noviembre del año pasado, o sea, este año, en diciembre, tendríamos que saber las noticias desde su página, desde las revistas, desde todo el internet, que han hecho sus 5 millones de plantas anuales, porque ese es su objetivo. Y de ahí seguir creciendo. Camposol, ¿en qué se basa? Bueno, Camposol es una compañía acá en Perú, una de las más grandes, una de las más grandes. Ocupa el primer puesto en exportaciones, en producción de plantas. Ellos fueron los que trajeron las diversas variedades de arándanos y siguen destacando en berries.
Ellos empezaron a hacer esta innovación con mejora genética. Tienen dos variedades, acá está la foto, dos variedades de genética de arándano que han patentado y lo han hecho con una universidad de Estados Unidos. Entonces, han también crecido ese tema de la genética, de la mejora genética en Perú. Entonces, con esta biofábrica, ellos tienen el objetivo de poder hacer cantidad de plantas de berries, sobre todo arándanos, seguir creciendo. Estas son fotos de sus laboratorios, de sus patentes, de sus invernaderos y de sus campos. La pregunta no es si Perú necesita biofábricas, aunque ya sabemos que sí necesita un montón. La pregunta es quién las va a liderar, porque esa es otra cosa que también queda acá y les dejo, termino ahí porque va a faltar tiempo. Y quiero ir año por año seguir analizando biofábricas, porque el liderar biofábricas, ¿quién las va a liderar? El liderazgo, el que dirige esto, ¿quién es? ¿Cómo es esa persona? Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. A mí me pueden seguir en las redes sociales como Lirio Quillas o Genplan en todas sus redes sociales como Lirio Quillas.